un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, a esta hora nos vamos a ir unos minutos a un nuevo episodio del podcast Salud por la Historia, dedicado a cosas que salen mal. Son muchísimas. La verdad es que nos han sobrado episodios y continuamos en esta saga de fracasos. Andrés Kalavsky, dramaturgo, escritor, autor destacado, está con nosotros, como siempre. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí tomando bebida. ¿Viste? ¿Estás tomando bebida? Eres bueno para la bebida, ¿no? Soy súper bueno para la bebida. Soy como ese meme de ese pingüino redondo que dice no me den más bebida. Oh, ¡qué dulce! La bebida, tú sabes que la bebida va cambiando y se va como adaptando a las personas. Hablábamos en algún episodio, que no sé si la gente habrá ya escuchado o no, sobre cómo han ido cambiando los tamaños, por ejemplo, de las tazas, ¿recuerdas? Así que cuando ¿Cierto? uno está preparando una receta y dice media taza, yo saco como un jarrón de la despensa y digo, no creo que sea media taza esto. Pero también ha ido cambiando, por ejemplo, el tamaño de las bebidas. Claro, ejemplo, porque cuando éramos chicos, si se compraba bebida, Sí, se compraba una botella de litro y alcanzaba para todo el mundo. ¿Sabes que me dijeron que esa bebida que se compraba no era de litro? ¿De Era cuánto era? más chiquitita, era menos de litro. Pero uno le tiraba para que fuera como de litro. Uno la sentía como si fuera de litro. Lo que pasa es que yo creo que daba para 4 vasos, entonces uno decía esto 1 litro. Pero Claro, también los vasos eran más chicos. claro, vasos de 200 y no de 250. Ok, pero la historia de las bebidas está muy vinculada a nuestra historia. ¿Te has fijado? A los hábitos de consumo, a la forma en que comemos o tomamos en este caso. Y tú traes otra historia de bebidas, que es como un espacio habitual que tenemos. Como tú tomas tanta bebida, siempre estás contando historias de bebidas. Claro, pero es que ya hablamos de la Pepsi, entonces me parecía justo hablar de la Coca-Cola, de un fracaso de la Coca-Cola. Recordemos y recomendemos el capítulo de la Pepsi dedicado al curioso incidente del... ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, tenía un número. 349. El 349, que es que era un concurso de Pepsi que salió muy mal en Filipinas. ¿Y Sí. este es de la bebida rival? Claro. Ok. Y la bebida rival, Coca-Cola, en Ujú. los años 80, a mediados de los años 80, iba a la baja. En parte por estos cambios que tú dices en los patrones de consumo que tenía que ver con que la gente estaba tomando menos bebida y menos bebida con azúcar, las dos cosas. Ya en Pero los también, 80. sí, Guay. como en Chile, ¿te acuerdas que existía la TAB, por ejemplo? ¿Era Una sin bebida azúcar? con sacarina. Wow, qué sano. Bueno, Digo, la con considerando lo que hoy se azúcar sabe de la tampoco es sacarina. Entonces, nunca tan tomé una tap. estupenda, te diría. Nunca compré una tap. Tampoco se compraba tanta bebida. No se compraba tanta bebida, pero en Estados Unidos, que se compraba mucho, había ido a la baja todo el mercado y en particular Coca-Cola, por estos cambios, pero también por el auge de Pepsi que se había movido a mercados nuevos. Coca-Cola era una marca que insistía mucho en la tradición y que tradicionalmente se mercadeaba, se promocionaba, sobre todo para la población estadounidense que se considera a sí misma blanca. Y ¿Sí? la Pepsi era Y, más como más diversa. Claro, y Pepsi apostó por la diversidad y apostó por la novedad. Y te puedes acordar que en los años 80 estaba ese famoso Pepsi Challenge, se hacía también en Chile, y que la gente a ojos cerrados prefería en el primer sorbo, muy importante, la Pepsi, porque la Pepsi era más dulce. Ahora, Entonces, ya. el nuevo CEO de Coca-Cola dijo, tenemos que arreglar esto. ¿Y cómo lo vamos a arreglar? Dijo, no hay nada santo en Coca-Cola.
No hay nada sagrado en Coca-Cola. Vamos a cambiar la receta. Ah, decía no había nada santo, no porque hubiera cosas malas en la fórmula, sino que todo se puede cambiar aquí. Nada está escrito en piedra, dijo. Claro, nada está escrito en piedra, todo sobre arena, y entonces, como llevamos 100 años de Coca-Cola, vamos a cambiar la receta, y el 23 de abril, el Día Internacional del Libro y la Lectura y los Derechos de Autor, lanzan la New Coke, ¿sí? Oye, Como un sabor cambiado. ya, ¿podemos hacer una pausa? Haga una ¿Sí? pausa. ¿Se te ocurre lo que puede ser como, oye, ¿saben qué? Vamos a cambiar el sabor de la Coca-Cola. Sí. O sea, como que el arrojo, perdóname, pero como sea, ha funcionado durante ¿cuántos años tenía en 100 1985 la años. Coca-Cola? 100 años. Entonces, no, o sea, vamos a cambiar la fórmula. Esta cuestión que ha funcionado por un siglo no tiene por qué seguir funcionando. No. Pero, Digamos, un señor que se quería con mucho a sí arrojo, mismo. ¿sí? Con arrojo. Sí, Y ahí sí, dice, sí. "Ah, vamos a cambiar, se acabó esta cuestión, la vamos a hacer más dulce, me imagino yo". Claro, era más dulce, entre otras cosas. Y lo que pasó en el momento es que subieron las acciones y los embotelladores aplaudieron a este señor, y hubo todo un movimiento de marketing muy exitoso al principio. Y Perfecto. entonces al principio la gente dijo, sí, nos gusta la nueva Coca-Cola. Se llamaba New Coke. Todavía quedaban unas pocas Coca-Colas antiguas, Coca-Cola clásica, digamos. claro, con la fórmula Ya. anterior. Pero espérate, porque la idea no era tener como las dos al mismo tiempo, porque hoy tienes No, como muchas variantes al mismo tiempo. claro. Ya, pero ellos Pero en dijeron ese como la momento clásica era, se va. vamos a acabar con la clásica y vamos a hacer esta nueva porque es más acorde al paladar actual. Oye, pero Curiosamente, alguien que abandonó este barco fue Bill Cosby, que dijo que Coca-Cola estaba dañando su imagen. Hay gente un gallo con que una pueda terminar preso. perso. No sé, debería haber terminado preso. Oye, pero qué, mira, yo no he manejado grandes empresas todavía, pero yo no habría hecho esto. Bueno, pero es que al principio salió estupendo. Al principio subieron las acciones, subió el consumo, todo estupendo, hasta que la gente en el sur de Estados Unidos, de donde es la Coca-Cola, acuérdate que los headquarters están en Atlanta, ¿Verdad? empezaron a decir, esto es una traición al verdadero espíritu americano. Esto Hagamos la es Coca-Cola grande de antipatriótico. nuevo. Sí, make Coca-Cola great again. Esto es Y poco empezaron a hacer incluso amenazas de muerte a los ejecutivos de Ah, Coca-Cola. no, qué grave. Y boicot de Coca-Cola y derramar la Coca-Cola en el suelo como un acto de protesta. Porque hay gente que se va a embolar si una bebida nomás. Todos nos vamos volados con cualquier cosa. Cosa que Claro. nos aprieten un poco. Oye, me imagino que además acaparando las últimas botellas de Coca-Cola clásica. Bueno, claro, entonces el CEO va a hacer a Mónaco a una reunión con los embotelladores internacionales para decirles, ya, vamos a empezar con la Coca-Cola nueva, y en Mónaco, el embotellador de Mónaco le sirve una Coca-Cola tradicional. En el Principado. Y le dice, te traje una de las de verdad. Entonces, el público internacional y el público del sur de los Estados Unidos se vuelve contra la nueva Coca-Cola, y entonces el público que la había adoptado al principio dice, no, si en realidad es que me confundí, en realidad no me gustó. Nadie quería ser parte de la nueva Coca-Cola. No, pues porque cuando iban ganando, todo el mundo quería ser parte de los que iban ganando. Pero las ratas empiezan a abandonar el barco. Uno Yo que soy una abandonar el rata, te barco. digo que yo abandono Todo- los barcos. a Todo la muy primera. humano, todo muy humano. Así que es como bien de los Simpsons, ¿o no? Hay como Sí, una nueva bebida. completamente. Nos han Nadie traicionado. quiere tu estúpida Oh. bebida. Bueno, Pero es que así es la entonces, opinión pública, muy veleidosa. Cambiamos mucho de opinión. Lo que me llama la atención es que aquí el sabor importaba nada. Lo que importa en el realidad sabor es no como- tenía ninguna el sabor no importancia, tenía porque ninguna lo que tenía importancia es la relación afectiva con las cosas. Exacto. Y entonces la gente decía, pero ¿por qué me quieres dar algo nuevo cuando yo compro Coca-Cola para no tener algo nuevo? Coca-Cola es mi hogar, en el fondo. Exacto. ¿Sí? Es Esta como ir bebida donde que la yo tomé, abuelita y que claro. las pantrucas hayan innovado. La abuelita te espera con un sushi, ponte todo. Sushi de Claro, y pantruca. es como, no, su chitruca. Ahora igual, el sushi en sus variantes es bien recibido. Pero Yo sí, aquí- pero sí, hay espacio para la innovación, que es lo que había demostrado Pepsi, y es lo que pensó el CEO de Coca-Cola. ¿Cómo no Hay vamos a poder espacio, innovar claro. aunque sea un poquitito? Exacto. Pero es que hay que Si pensar. un poquito cómo, más de azúcar, cuándo, que no te dónde. pasa nada. No, pero no puedo. Ándate no, calmado. no. Bueno, pero 77 días después,
Ya No, no habían logró caído nada. las acciones, como boicots en las calles, amenazas de muerte, llamados telefónicos que hacían colapsar las centrales de las embotelladoras. Coca-Cola dice, ya, vamos a devolver la Coca-Cola clásica. Ya, si quieren tanto su Coca-Cola, allí la tienen. Tomen su Coca-Cola. Pero lo que es curioso es que Coca-Cola tiene éxito incluso cuando falla. Entonces, subieron las acciones con el anuncio, bajaron un poco después, y cuando se devolvió la Coca-Cola clásica, subieron más todavía. Tanto que hay personas que creen que esto fue todo un tongo. Porque rebotó la acción. Claro, y que ese efecto Mm. rebote fue una cantidad de dinero astronómica. Y Oye, además se volvió un recuerdo. momento cultural, porque incluso en Stranger Things hay unas referencias a la nueva Coca-Cola. Incluso Coca-Cola sacó como unas pocas latas, 5.000, ponte tú, latas de Coca-Cola con esa fórmula para apoyar Stranger Things. ¡Wow! ¡Qué historia! Y ahora tenemos como bebidas de todos los sabores. Bajo la misma marca tienes muchísimas versiones. Y uno elige la que Claro, quiere. en 1985 Coca-Cola dijo, ya, bueno, lo que vamos a hacer también, entonces va a ser hacer otras, dejar la clásica, pero inventar una Coca-Cola que se llama Cherry Coke. En Estados Unidos, en otras partes se encuentra Coca-Cola con vainilla, Coca-Cola sin cafeína. Sí. Entonces dijeron, ok, mientras mantengamos el sabor tradicional, podemos innovar. Podemos innovar sin abandonar la tradición. ¿Has probado Fanta de uva? No he probado Fanta de uva porque tiene azúcar y la diabetes, en fin. Claro, tú no estás en condiciones. Pero sí probé antes Fanta en Europa, donde tiene un poco de jugo de naranja. Y es más opaca y es muy distinta. A mí las bebidas naranjas tienen que ser naranja. Naranjo brillante. Naranjo procesado. Sí, que me tiña. A mí si no me tiñe la bebida no me funciona. No cuenta, ¿bien? Andrés Kalevsky, historias de bebidas, fracasos que resultaron en éxitos. Y yo creo que de aquí se aprendió. Hemos dicho que de no todos los fracasos se aprende, pero de algunos sí, probablemente de este. No hay MBA en el que no se hable. Andrés Kalevsky, muchísimas gracias por esta otra historia imperdible y parte de Salud por la Historia. Ya, yo voy por un vaso de bebida para hacer salud. Chaito.